¿Cómo les va, chicos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Vamos a continuar con nuestro contenido de curso. Seguimos avanzando. Poco a poco nos estamos acercando ya al final de nuestro contenido. Vean, ya hoy 3 de octubre estamos iniciando un nuevo mes, entonces que tengan un excelente inicio de mes. Entonces, hoy 3 de octubre, eh, vean que esta semana es corta, solamente tenemos 2 clases, porque el 7 de octubre pues tenemos feriado oficial eh, en la universidad. Entonces, hoy trabajaremos el movimiento de partículas en un campo magnético uniforme. En la última clase recordarán que hablamos un poquito de los campos magnéticos, cómo se relacionan los campos magnéticos, cómo aprender la relación entre el movimiento de una partícula, la fuerza que recibe, fuerza magnética por supuesto, y la dirección del campo magnético. Vamos a recordar un poquito esto para que quede claro. Vamos a ver acá. Acuérdense que dijimos que con nuestra mano derecha podemos relacionar esos 3 vectores. Si extendemos la mano derecha como que fuéramos a saludar a alguien, nuestros 4 dedos indican la dirección de la velocidad, la palma de la mano apunta en la dirección del campo magnético y nuestro pulgar apuntaría en la dirección de la fuerza magnética, recordando de que estos elementos pues, son perpendiculares entre sí. Para este caso particular, ¿no? Sí. Esos vectores están formando un plano, 3 vectores perpendiculares entre sí. Vimos cómo poder simbolizar que los vectores son perpendiculares a la hoja, ya sea entrantes o salientes. Y resolvimos algunos ejercicios utilizando la regla de la mano derecha. Y espero que hayan comprendido bien esto de la mano derecha. No soy muy bueno dibujando, pero pues creo que más o menos di la idea para poder resolver problemas. Entonces, pues ya hoy 3 de octubre trabajaremos con el tema de movimiento de partículas con carga en campos magnéticos uniformes. A ver, pues estos temas no son es muy complicado, pero lo complicado viene en que tenemos que recordarnos de teorías que ya hemos aprendido con anterioridad. Bueno, imagínense lo siguiente, para comprender bien esta idea. Supónganse que tenemos aquí una partícula con carga, que tiene una carga Q y una masa E. Y esta se está moviendo en una dirección específica. ¿Sí? Pensemos que se está moviendo en esa dirección. Es una partícula con carga positiva, pensemos. Bueno, si esta partícula con carga positiva de pronto ingresa a un medio en el que existe un campo magnético uniforme, pensemos que el campo magnético es saliente, o sea, sale de la pantalla. ¿Cómo dijimos que era un campo magnético saliente? Bueno, tenemos que dibujar un montón de puntitos. Entonces voy a dibujar aquí un conjunto de puntos que indiquen que estamos entrando a un medio en el que existe un campo magnético hacia afuera. Uy. Y si usamos la regla de la mano derecha, ¿cómo era lo de la regla de la mano derecha para este caso? Pues fácil, miren, si ustedes están allí y lo logran hacer junto conmigo. Van a colocar los 4 dedos. Primero colocan su mano derecha extendida como que fueran a saludar a alguien. Y ahí la tenemos, podemos moverla en cualquier dirección. Vamos a colocar nuestros 4 dedos en la dirección en la que la partícula se mueve, es decir, en esta dirección. Y vamos a colocar la palma de nuestra mano apuntando hacia donde está el campo magnético. El campo magnético son puntitos que salen de la pantalla, es decir, imaginemos esto, nosotros estamos viendo la pantalla y vemos los puntitos saliendo. Por lo tanto, nosotros tenemos que colocar la palma de nuestra mano de tal manera que nosotros miremos la palma de nuestra mano. Entonces, nuestros 4 dedos en esta dirección y viendo la palma de la mano, es decir, que su palma de la mano quedaría, vamos a ver si lo logro dibujar aquí. La palma de su mano quedaría, no, perdón, su mano derecha quedaría más o menos así. Este dedo gordito me salió muy feo. ¿Sí? Siendo la palma de su mano la que está aquí. Esta es la palma de su mano. ¿Estamos? Entonces, sus 4 dedos apuntando en la dirección del campo magnético de la velocidad. La palma de su mano la ven ustedes porque ustedes ven que los vectores ven hacia ustedes. Y entonces su pulgar queda apuntando hacia abajo. Si ustedes colocan su mano derecha así, mano derecha, ¿verdad? No la mano izquierda, la mano derecha. Se van a dar cuenta entonces que su pulgar apunta hacia abajo y por lo tanto en el momento en el que la carga entre en el campo magnético, entonces va a iniciar a recibir una fuerza
hacia abajo. Por lo tanto, imaginemos entonces que esta partícula pues ya ingresó al campo magnético. En ese momento en el que está aquí adentro, empieza a recibir una fuerza hacia abajo. Al recibir una fuerza hacia abajo, hagan de cuenta que es como que empezáramos a recibir un valor de peso, un valor de la gravedad. Como la fuerza es igual a masa por aceleración, entonces esa fuerza le inicia una aceleración hacia abajo. De tal manera entonces que la partícula inicia entonces ya a tener rapidez en esta dirección. Ya no la rapidez aquí en horizontalmente, sino también rapidez verticalmente, lo que genera un vector de velocidad en otra dirección. Eso significa que la partícula empieza a desviarse de su posición inicial. Entonces vamos a copiarla. Y vamos a pensar que esta partícula pues ya se desvió de su velocidad inicial. Y ahora tiene una rapidez en esta dirección. Como su rapidez ha cambiado, por lo tanto también va a cambiar la dirección de la fuerza. Porque de acuerdo a esto, vean, la rapidez entonces ya no va en esta dirección, sino ya ha cambiado. Entonces si usamos la regla de la mano derecha, vamos a redimensionar esto. Y la colocamos así. Vean entonces que la fuerza ahora ya apunta en esta dirección. Entonces ahora la fuerza está apuntando en esta dirección. Lo que otra vez le empieza a crear una velocidad en esta dirección y por lo tanto la velocidad vuelve a desviarse. Entonces, vamos a tener aquí otra vez que nuestra partícula ha cambiado de dirección y ahora está moviéndose en esta dirección. Y por lo tanto la fuerza sigue siendo perpendicular a ese movimiento. Lo que hace nuevamente que la partícula vuelva a desviar su movimiento. Haciendo que la partícula ahora se mueva posiblemente ya en esta dirección. Haciendo ahora que la fuerza magnética esté en esta dirección. Si nosotros pudiéramos continuar con este recorrido, nos daríamos cuenta que la partícula empieza a tener un movimiento circular dentro del campo magnético. Esto debido a que las fuerzas magnéticas siempre van a ser perpendiculares al movimiento. Y vamos a tener siempre entonces una fuerza magnética que va a apuntar hacia el centro, que se va a convertir en una fuerza en una fuerza centrípeta que mantiene un movimiento circular. Entonces vamos a escribir aquí un enunciado. Una partícula con carga. Una partícula con carga moviéndose a una rapidez en un campo magnético uniforme. B tendrá o ¿cómo así tendrá una trayectoria circular? Entonces, una partícula con carga en un campo magnético uniforme, y siendo la partícula moviéndose con una rapidez b, va a tener entonces un movimiento con una trayectoria circular. Por lo tanto, la fuerza centrípeta de ese movimiento circular estaría dada por la fuerza magnética. Entonces, esto sería la fuerza centrípeta. Y esta de aquí sería la fuerza magnética. ¿Estamos? Y eso sería entonces el movimiento que se generaría en una partícula con carga moviéndose en un campo magnético uniforme. Tenemos un movimiento circular. Algo así, ¿se recordarán cuando teníamos un movimiento, el movimiento de una partícula con carga en un campo eléctrico? Pues generalmente esa partícula se movía siguiendo una trayectoria parabólica, dependiendo de cómo estaba el campo, ¿no? La mayoría de veces era un movimiento parabólico. En este caso el movimiento va a ser circular. ¿Estamos? Y ahí tenemos entonces cómo va a ser el comportamiento. Practiquemos esto haciendo unos ejemplos para que comprendan bien cómo funciona esta idea. A ver, este problema dice así. Ejemplo número 1.
El campo magnético de la Tierra. El campo magnético de la Tierra. En cierta ubicación está dirigido verticalmente hacia abajo y tiene una magnitud de 5 microteslas, de 50 microteslas. Un protón se encuentra trasladándose horizontalmente hacia el oeste en el campo con una rapidez de 6.20 por 10 a la 6 metros sobre segundo. ¿Cuáles son la dirección y la magnitud de la fuerza magnética que el campo ejerce sobre esta partícula? ¿Cuál es el radio del arco circular que ha recorrido el protón? Antes de iniciar, pues vamos a hablar de algo importante. ¿Cómo es que la Tierra tiene un campo magnético? Bueno, imaginemos lo siguiente. Imaginemos que este de aquí es nuestro planeta. El campo magnético de la Tierra existe. Eso existe. Y generalmente se cree que ese campo magnético es porque el núcleo de nuestro planeta es hierro fundido. O sea, un material fundido, ¿no? Ese material fundido que se encuentra en nuestro núcleo, en el núcleo de nuestro planeta, son un montón de cargas en movimiento. Ese movimiento de todas esas cargas allí adentro genera entonces que nuestra Tierra sea un imán. Nuestra Tierra es un gran imán, teniendo entonces nuestro propio campo magnético. ¿Sí? La Tierra tiene un campo magnético. Y ese campo magnético funciona como un escudo, porque el Sol envía todo tipo de partículas y el espacio también, del espacio llegan todo tipo de partículas, que muchas de esas partículas quedan atrapadas dentro del campo magnético que se mueven y van a dar a la atmósfera. Y muchas de ellas se desvían y no pueden ingresar. Entonces nuestro campo magnético funciona como un escudo, protegiéndonos de partículas que se encuentren en el entorno. Las líneas de campo magnético generan unos fenómenos muy interesantes en ciertos lugares del planeta. Cuando muchas partículas entran a la atmósfera, lo hacen siguiendo la trayectoria del campo magnético y lo hacen en esta dirección, en esta posición. Muchas de esas partículas de luz quedan atrapadas allí y entran a nuestra atmósfera en esta parte, generando lo que se conocen como las auroras. Auroras boreales en el polo norte, en el hemisferio norte, o auroras astrales en el hemisferio sur. Son un espectáculo. Espero yo algún día poder ver ese espectáculo. Las auroras boreales entonces son todas partículas de luz atrapadas en el campo magnético que ingresan a la Tierra en una zona específica. Las auroras boreales, generando espectáculos maravillosos. Entonces, nuestro planeta Tierra tiene un campo magnético y ese campo magnético es el que nos permite a nosotros ubicarnos como con las brújulas. ¿Estamos? Hay algo bien importante aquí, es que nosotros tenemos aquí nuestro polo norte y aquí nuestro polo sur. El polo norte magnético no coincide exactamente con el polo norte geográfico. Es decir, si nosotros tenemos aquí el polo norte, el norte geográfico, el polo norte magnético estará por acá. Hay un desvío entre el polo norte geográfico, que es el punto en el que la Tierra, o el que supondríamos está el eje de la Tierra, y el polo norte magnético se encuentra desviado un poco desde ese eje. No hay una coincidencia, no es exactamente el polo geográfico exactamente igual que el polo magnético. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso. A pesar de que están muy cerca, pues nos sirven nosotros para referenciarnos y dónde aproximadamente se encuentra el norte. Tomémoslo en cuenta para la práctica de mañana, por favor. Entonces, nuestro planeta Tierra tiene un campo magnético, ¿verdad? Y según este problema, en algún punto de la Tierra, el campo magnético tiene una magnitud de 50 microteslas y está apuntando verticalmente hacia abajo, es decir, entrando a la Tierra. Un protón se encuentra trasladándose horizontalmente hacia el oeste. Entonces vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a dibujar aquí algo de forma tridimensional. Entonces imaginemos, vamos a pensar que este es el norte, este es el sur, este es el oeste y este es el este. Que esto es arriba y esto es abajo. Estos ejes son perpendiculares entre sí. ¿Sí?
Son perpendiculares entre sí. Entonces, el problema me dice que el campo magnético apunta hacia abajo. Entonces, yo voy a dibujar aquí un vector que va a simbolizar o va a representar nuestro campo magnético. El campo magnético de 50 microteslas. Un protón se encuentra trasladándose horizontalmente hacia el oeste en el campo con una rapidez de 6.20 por 10 a la 6. Hacia el oeste. O sea que aquí tenemos ese protón moviéndose en esta dirección. Ahí está el vector velocidad. Con una rapidez de 6.20 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Inciso A. ¿Cuáles son la dirección y la magnitud de la fuerza magnética que el campo ejerce sobre esta partícula? Pues bien fácil para iniciar. Primero recordemos que aprendimos en nuestra última clase que la fuerza magnética de una partícula depende de la carga que tiene, de la rapidez que lleva, de la magnitud del campo magnético y del ángulo formado entre la velocidad y el campo magnético. En este caso, vean, como esto va hacia el oeste y el campo magnético va hacia abajo, estos se forman un ángulo de 90 grados. Entonces, pues ya sé aquí que el ángulo formado entre estos es 90 grados. La rapidez de la partícula es 6.20, dijimos, ¿no? Sí. 6.20 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Y la magnitud del campo magnético es de 50 microteslas. 50 microteslas. Entonces tenemos todos los datos. Y la carga, pues al ser un protón, la carga entonces es de 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Utilicemos la regla de la mano derecha para tratar de indicar hacia dónde va a quedar la fuerza magnética. ¿Cómo lo hacemos? Otra vez, la mano derecha. Si ustedes son tan amables allí donde se encuentran viendo esta clase, de colocar los 4 dedos de su mano derecha apuntando en la dirección de la velocidad. Recuérdense, su mano extendida como que ustedes fueran a saludar a alguien. La palma de su mano apuntando hacia donde se encuentra el campo magnético. En este caso, entonces, los 4 dedos aquí, la palma de su mano hacia abajo. Y si ustedes lo hacen bien, se van a dar cuenta que su pulgar queda apuntando hacia el sur. Por lo tanto, como una canción, ¿no? Hacia el sur. Aquí tenemos entonces la fuerza magnética, que es perpendicular tanto a la rapidez como al campo magnético. Entonces ya tenemos la magnitud aquí abajo y la dirección la hemos calculado utilizando la regla de la mano derecha en el diagrama que construimos. En este caso entonces la fuerza magnética estaría dada por la carga, que es de 1.602 por 10 a la menos 19. No voy a hacer lo que hice en el ejemplo anterior, en la clase anterior que puse menos 31. Afortunadamente en la calculadora sí usé menos 19. Coulombs por la rapidez, 6.26, creo, no, 6.20 creo que es. Sí, por 10 a la 6. Por 10 a la 6 metros sobre segundo por el valor del campo, que es de 50 microteslas por el seno de 90 grados. Recordemos que los microteslas están dados por newtons sobre metros amperio, ¿no? O newtons sobre metros sobre segundo por coulomb. Entonces, la fuerza magnética, aquí en magnitud, sería 1.602 por 10 a la menos 19 multiplicado por 6.20 por 10 a la 6 y multiplicado esto por 50 por 10 a la menos 6, que es micro. Menos 6, menos 6, menos 6. Ajá, por el seno 90, que es 1. Entonces no lo voy a escribir. Y allí está el valor de la fuerza magnética. Bien pequeñita, ¿vean? Oh. Uy, ¿qué pasó aquí? No, perdonen, algo hice mal aquí. Voy a corregir el error, disculpen ustedes. A ver, estamos bien. Entonces me quedaría 1.602 por 10 a la menos 19 multiplicado por 6.20 por 10 a la 6 y multiplicado por 50 por 10 a la menos 6. Si todo está bien ahora sí, ahí tenemos el valor. A ver si me lo muestra. No me lo muestra, miren, no me lo puede mostrar. Ahí está. Es de 49.66 por 10 a la menos 18 newtons. Ahí está la fuerza magnética, la magnitud de la fuerza magnética y su dirección ya sabemos que es hacia el sur.
ahí tenemos entonces nuestra respuesta, del inciso A al menos. El inciso B me dice, ¿cuál es el radio del arco circular que ha recorrido el protón? Bueno, si el campo magnético se mantiene constante y la rapidez también, pues ya vimos que el movimiento de una partícula va a estar dado por un movimiento circular. Dado que la fuerza centrípeta entonces sería igual a la fuerza magnética, podemos resolver algunos elementos. Entonces, para este caso, ya tenemos que la fuerza centrípeta, debemos recordar, se calcula como la masa por la rapidez de la partícula al cuadrado dividido el radio que va a tener. Como en este caso el problema me pide cuál es el radio que va a tener, aquí me quedaría masa por velocidad al cuadrado dividido la fuerza centrípeta. Y para este caso la masa sería la masa del protón, que es de 1.60 y vamos a verificarlo porque no quiero cometer errores. La masa del protón es de 1.673 por 10 a la menos 27. Bueno, 1.673 por 10 a la menos 27. Vamos a ver dónde está por acá. 1.673 por 10 a la menos 27 kilogramos multiplicado por el valor de la rapidez que el problema decía que era de 6.20 por 10 a la 6 metros sobre segundo al cuadrado dividido la fuerza centrípeta, que es lo que acabamos de calcular, los 49.66 por 10 a la menos 18 newtons. Hagamos este valor. Vamos a pasar esto en modo normal. Ahí estamos. Y entonces aquí sería 1.673 por 10 a la menos 27 kilogramos multiplicado por 6.20 por 10 a la 6 al cuadrado dividido el valor de mi respuesta. Y me queda que el radio, vean, de ese movimiento es de 1.294.95, no, perdón, 1294.96 aproximadamente metros. O podríamos escribirlo como 1.3 kilómetros. Eso significa que la partícula aquí en movimiento realizaría un movimiento circular con un radio de aproximadamente 1.3 kilómetros. O sea que de este punto llegaría hasta 2.6 kilómetros de distancia para luego iniciar su movimiento de regreso. Siempre que el campo magnético permanezca constante en todo ese espacio en el que la partícula se está moviendo, porque una pequeña variación en el campo va a ser una pequeña variación, entonces, tanto en la fuerza como en el radio. Y allí tenemos entonces lo que el problema me estaba pidiendo, tanto el radio como el valor de la fuerza magnética de esa partícula moviéndose dentro del campo magnético de la Tierra en alguna ubicación de esta. Terminamos entonces nuestro ejemplo número 1. Vamos con nuestro ejemplo número 2. Nuestro ejemplo número 2 dice, un electrón choca en forma elástica, vean, choca en forma elástica con un segundo electrón. Dos electrones chocan de forma elástica. Tomemos en cuenta esto, chocan de forma elástica. Vamos a subrayarlo. Choca en forma elástica. Con un segundo electrón que está inicialmente en reposo. Estaba en reposo. Después de la colisión, los radios de sus trayectorias son 1 centímetro y 2.4 centímetros. Las trayectorias son perpendiculares a un campo magnético uniforme de magnitud de 0.044 teslas. Determine la energía en kiloelectronvoltios del electrón incidente. Y aquí creo que no tengo la leve, no me recuerdo si hablamos del kiloelectronvoltio, todavía no, pero creo que no. Hay una unidad de energía que se utiliza para representar la energía de partículas muy pequeñas. Debido a que las partículas muy pequeñas tienen muy poca masa, entonces las energías que representan son muy pequeñas, a pesar de tener rapideces muy grandes. Entonces se utiliza como medida de energía algo que se conoce como electronvoltio. Y un electronvoltio tiene el valor, ¿sí?, numérico de la carga de un electrón, pero en joules. Es decir, un electronvoltio tiene el valor de 1.602 por 10 a la menos 19 joules, ¿sí? Un electronvoltio entonces es una energía muy pequeña, numéricamente igual a la carga del electrón, pero en joules. 1.602 por 10 a la menos 19 joules. Es una nueva unidad de medida. Kiloelectronvoltio sería 1000 veces esta energía, que sería esto por 1000, ¿verdad? Ahí tendríamos entonces nuestro factor de conversión para lo que pide. La idea es que tenemos aquí un campo magnético uniforme. Entonces vamos a suponer que el campo magnético es uniforme hacia afuera. El problema no me dice hacia dónde es. Entonces, pues yo voy a suponer, bien,
que ese campo magnético, voy a dibujar aquí bastantes puntitos para indicar que el campo magnético es hacia afuera, saliendo de la pantalla. Una fila más. Imagínense que tenemos aquí en este espacio el campo magnético. Es un campo magnético saliente. Recuérdense que los puntitos indican que los vectores del campo magnético están saliendo de la pantalla, saliendo de nuestro cuaderno, ¿no? Ahí tenemos el campo magnético. En el campo magnético teníamos un electrón, pues muy fresco él aquí, tranquilito, sin nada que hacer. Es un electrón que estaba tranquilito. De pronto viene otro electrón. Ah, pero es un electrón, perdón. De pronto que viene otro electrón y lo choca de forma elástica. Recuérdense que las colisiones elásticas significa que rebotan, por así decirlo, ¿no? Entonces imaginemos que el otro electrón colisiona en esta dirección. Colisionan y se mueven de forma elástica. Cuando colisiona de forma elástica, entonces este electrón se mueve en esta dirección y este electrón se va a mover en esta otra dirección. Miremos cuál va a ser la trayectoria circular que van a tener. ¿Por qué sé que es trayectoria circular? Porque estamos dentro de un campo magnético uniforme y las partículas vamos a suponer que se mueven a una rapidez uniforme. Entonces, si utilizo la regla de la mano derecha para este electrón, ese se está moviendo en esta dirección, el campo magnético es hacia afuera. Y si utilizo la regla de la mano derecha, pues me quedaría que el movimiento o la fuerza magnética va a ser hacia acá. Pero como es una carga negativa, entonces resulta que la fuerza magnética realmente es hacia acá. Entonces esta partícula va a empezar a moverse y va a desviarse debido a esa fuerza magnética, lo que le va a generar un movimiento circular o una trayectoria circular en esta dirección. ¿Sí? Mientras que la otra va a tener un movimiento circular, va a tener una rapidez en esta dirección. Por regla de la mano derecha, pues entonces encuentro que la fuerza magnética sería en esta dirección, pero por ser carga negativa, entonces la fuerza magnética es en esta dirección, generándole un desvío, haciendo que se mueva para acá. Y esa sería la trayectoria circular que tendría. Según lo que el problema me dice, una trayectoria circular es de 1 centímetro de radio y la otra es de 2.4 centímetros de radio. Como no me dicen cuál es cuál, pues yo voy a suponer cualquiera. Entonces voy a suponer que esta, vean, es el radio de 2.4 centímetros y este es el de radio de 1 centímetro. Tienen trayectorias circulares y de lo que ya aprendimos es que la fuerza centrípeta de esa trayectoria circular queda definida por la fuerza magnética. Y como la fuerza centrípeta se calcula como masa por velocidad al cuadrado dividido el radio y la fuerza magnética se calcula como carga por velocidad por campo por el seno del ángulo. En este caso, vean que como las partículas forman su trayectoria y el campo magnético ya son de perpendiculares, entonces voy a omitir la expresión de seno del ángulo porque el ángulo es 90 grados y el seno 90 es 1. Al omitirlo, ya se queda más simple la ecuación y vean que puedo cancelar aquí las rapideces. Por lo tanto, me queda una ecuación que me dice que la masa por la velocidad dividido el radio no es nada más que la carga por el campo magnético. Aquí tenemos una ecuación que relaciona entonces el campo magnético con la fuerza centrípeta cuando la rapidez de la partícula y el campo magnético son perpendiculares entre sí. Como lo que yo no tengo es la velocidad de la partícula, entonces voy a despejar la velocidad. La velocidad sería la carga de la partícula, que son electrones, la magnitud del campo, que la conozco, el radio de la trayectoria, sí la tengo, y la masa de la partícula también, porque son electrones. Entonces determinemos la velocidad de la partícula 1. ¿Quién es la partícula 1? Pues pensemos que esta es la partícula número 1 y esta es la partícula número 2. Entonces la velocidad de la partícula número 1 quedaría dada por la carga, que es la carga del electrón, 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs por el valor del campo magnético, que es 0.044, sí. 0.044 teslas por el radio de la trayectoria, 1 centímetro. No, no es cierto. 2.4 centímetros. Dividido la masa del electrón. Ese sí se me quedó. 9.109 por 10 a la menos 31 kilogramos.
Ahí tenemos entonces la ecuación que me va a permitir determinar el valor de la velocidad de la partícula número 1. En este caso me quedaría entonces aquí 1.602 por 10 a la menos 19, menos 19. Y es 602. Multiplicado por 0.044, multiplicado por 0.024 porque son 2.4 centímetros, y dividido entre la masa del electrón, que es 9.109 por 10 a la menos 31 kilogramos. Lo que me dice es que la rapidez entonces es de 186.88 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Ahí tenemos entonces la velocidad 1. Determinemos la velocidad número 2, la velocidad de la partícula número 2. Es la misma idea, solamente que el radio es de 1 centímetro. Entonces aquí me queda 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs por el campo magnético, que es de 0.044 teslas, por 0.01 metros, que es 1 centímetro, y esto dividido entre 9.109 por 10 a la menos 31 kilogramos. Entonces, vamos a ver. Obtenemos entonces que la velocidad de esa partícula es de 77.86, no aproxima el 5, por 10 a la 6 metros sobre segundo. Y ahí tenemos las rapideces de cada una de las partículas. El problema me dice que determine la energía del electrón incidente, es decir, de aquel electrón que llegó a chocar. Como nosotros sabemos que en una colisión elástica la energía se conserva, entonces la suma de las energías que tienen los electrones en movimiento fue la energía que le proporcionó el electrón que chocó. Es decir, la suma de la energía de la partícula 1 más la suma de la energía de la partícula número 2 es la energía total que tenía la partícula antes de chocar. Entonces determinemos la energía de cada una de las partículas. La energía de cada partícula, de la energía 1, como tiene una velocidad, su energía se calcula como la energía cinética de un medio de masa por rapidez 1 al cuadrado. En este caso entonces sería un medio de la masa, que es un electrón, 9.109 por 10 a la menos 31 kilogramos, multiplicado por la rapidez al cuadrado, que es de 186.88 por 10 a la 8 metros sobre segundo, todo esto al cuadrado. Entonces, vamos a ver. 0.5 por 9.109 por 10 a la menos 31. 9, porque pongo otros números. 9.109 por 10 a la menos 31. Ahí estamos. Multiplicado por 186.88 por 10 a la 8. Todo esto al cuadrado. Y aquí tengo la energía. Y ven que la energía es muy pequeña. Es de 159.06 por 10 a la menos 12 joules. Ahí tenemos la energía de la partícula número 1. Determinemos la energía de la partícula número 2. La misma idea, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, velocidad 2 al cuadrado. En este caso, pues es un medio de la masa nuevamente 9.109 por 10 a la menos 31 kilogramos. Todo esto multiplicado por el valor de la velocidad que tenía la partícula, que la perdí. Ahí está. Es de 77.86 por 10 a la 6 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, aquí me queda 0.5. Ya lo escribí. 9.109 por 10 a la menos 31 multiplicado por 77.86 por 10 a la 6. Entonces estoy mal. Miren, aquí puse a la 8 por alguna razón. Entonces, afortunadamente, lo único que cambia es que es por 10 a la menos 16. Ahí está, disculpen el error. Entonces, aquí ya la otra velocidad sería 77.86. Me queda de 27.61 por 10 a la menos 16 joules. Pasemos estas energías a electrón-voltio. ¿Cómo dijimos que se relaciona el electrón-voltio con el joules? ¿Ves? Es esto, ¿no? 1.602 por 10 a la menos 19 joules es un electrón-voltio. Por lo tanto, dividiremos este valor entre 1.602 por 10 a la menos 19 para tener la energía en electrón-voltios.
159.06 por 10 a la menos 16. 159.06 por 10 a la menos 16 dividido entre 1.602 por 10 a la menos 19 joules por electrón voltio, lo que me da, vean, si dividimos esto entre 1000 para darlo en kilo electrón voltios, me queda de 99.29 kilo electrón voltios. Lo mismo aquí, dividiremos esta energía 27.61 por 10 a la menos 16 entre la cantidad de joules que hay en un electronvoltio, 1.602 por 10 a la menos 19 joules por electronvoltio, para que esto me quede como electronvoltio. Lo dividimos entre 1000 para obtener el valor de la energía en kilo electronvoltios y me queda de 17.23 kilo electronvoltios. Solo hice la conversión, ¿verdad? Así rápidamente. Por lo tanto, la energía total simplemente sería la suma de estas dos energías. Uy, en electronvoltios. Otra vez. 99.29 más 17.23, lo que me da un valor de la energía total de 116.52 kiloelectronvoltios. Ahí tenemos entonces el valor de la energía que tenía la partícula incidente antes de incidir sobre el otro electrón. Con eso terminamos entonces nuestro ejemplo número 2. Miremos algo más. ¿Qué pasa si combinamos un campo eléctrico y un campo magnético en el movimiento de una partícula? Pero lo vamos a hacer de una manera que nos sea útil. Supónganse que nosotros tenemos aquí dos placas metálicas a las que vamos a asignarle diferentes valores de potencial, generando entre ellas una diferencia de potencial y por lo tanto en el espacio entre ellas un campo eléctrico. Supongamos que aquí estamos moviendo una partícula con carga, pensemos que sea positiva por fines prácticos, e imaginemos que nosotros queremos o hacemos que esta placa de aquí arriba tenga carga positiva y aquí tendrá esto carga negativa. Por lo tanto, hemos creado aquí un campo eléctrico. Recuérdense que los campos eléctricos se dirigen de las cargas negativas hacia las positivas en esta dirección, ¿no? Ahí tenemos nuestro campo eléctrico. Por lo tanto, cuando esta partícula se mueva dentro de este campo, pues lo que va a hacer es desviarse para moverse hacia la placa positiva, perdón, hacia la placa negativa. ¿Verdad? Ay, sí, aquí dijo esto mal, miren ustedes qué pecado. Las líneas de campo eléctrico no van de las negativas a las positivas, disculpen ustedes mi distracción. Es de las positivas a las negativas, perdón. Ahora sí, bien. Entonces, esta partícula con carga positiva, recuérdense que las líneas de campo eléctrico apuntan a la dirección en la que se moverían las cargas positivas. Como esta partícula con carga está moviéndose en esta dirección, entonces debido a la acción del campo eléctrico iría a estrellarse hacia la placa negativa, ¿no? Teniendo un movimiento parabólico, suponiendo un campo eléctrico uniforme. Pero ahora imaginemos que no deseamos que esa partícula se desvíe, que no se desvíe y siga recto. Es decir, tenemos que encontrar algo que contrarreste la fuerza eléctrica que está haciendo que esta partícula se mueva para allá. Una manera de hacerlo es aplicar un campo magnético para que se genere una fuerza magnética en esta dirección. Entonces, si la fuerza magnética apunta en esta dirección y la rapidez de la partícula es en esta dirección, se van a dar cuenta que el campo magnético que permite que eso ocurra, siempre que sea uniforme y perpendicular a las partículas, va a ser un campo magnético que sea entrante. Por lo tanto, voy a dibujar aquí un campo magnético entrante. Es decir, entrando a la pantalla. Ahí tendríamos entonces los vectores entrando a la pantalla. Entonces, esta partícula de aquí estaría sometida a una fuerza magnética hacia arriba y a una fuerza eléctrica hacia abajo. Si no queremos que se desvíe, entonces la suma de estas fuerzas tiene que equilibrarse. Entonces, la suma de las fuerzas tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, la fuerza magnética tiene que ser igual a la fuerza eléctrica. Recordemos las ecuaciones.
La fuerza magnética dijimos que se calcula como el valor de la carga por la rapidez de la partícula, por la magnitud del campo magnético, por el seno del ángulo. Y la fuerza eléctrica se calcula como el producto de la carga y el campo eléctrico. ¿Sí? Observen algo bien importante. No me va a importar el valor de la carga. No me va a importar. ¿Sí? Noten que no importa el valor de la carga. Si nosotros suponemos entonces que el ángulo, ven, que el ángulo es de 90 grados debido a que la rapidez que está aquí y el campo magnético es entrante, entonces forman 90 grados. Por lo tanto, aquí tendríamos la velocidad por el campo, y esto es igual al campo magnético, y esto es igual a la magnitud del campo eléctrico. Lo que me lleva a escribir que la rapidez de esa partícula tendría que tener la razón entre el campo eléctrico y el campo magnético. Eso significa que dependiendo del valor del campo eléctrico y el campo magnético que tengamos asignado en este espacio, las partículas van a poder tener una velocidad. Y dependiendo de la velocidad que lleve esta partícula, ¿sí? Veámoslo así. Si esta partícula lleva una rapidez mayor a la velocidad de equilibrio, entonces eso significa que la fuerza magnética va a ser mayor y por lo tanto la partícula va a desviarse hacia arriba. Si la velocidad que lleva la partícula es menor que la velocidad debido a la razón entre los campos, va a ser entonces que la fuerza eléctrica sea mayor y por lo tanto la partícula debería estrellarse a la placa de carga negativa. Eso significa que las únicas partículas que podrían atravesar aquí sin ningún inconveniente son aquellas partículas que tengan la rapidez dada por la razón entre el campo eléctrico y el campo magnético. Generalmente a este dispositivo, que se utiliza mucho en laboratorios, el estudio del comportamiento de partículas, se le conoce como selector de velocidad. Ese selector de velocidad es un dispositivo que permite que las partículas puedan tener cierta velocidad para atravesar allí. Si las partículas tienen una mayor o una menor velocidad de la que nosotros estamos proponiendo, entonces las partículas irían a estrellarse hacia la placa positiva si la fuerza magnética es mayor, o hacia la placa negativa si la fuerza eléctrica es mayor. Entonces, esta es la ecuación que me define la rapidez de un selector de velocidad. ¿Sí? Hagamos un ejemplo con esta teoría. Este ejemplo número 3, nuestro último ejemplo del día de hoy, dice: un selector de velocidad, que ya vimos que es lo que está allá atrás, está constituido por los campos eléctricos y magnéticos que se escriben mediante las expresiones. Vean, son vectores, ¿no? E es igual a EK, es decir, un campo apunta en la dirección del eje Z, y B es un vector que apunta en la dirección de J, siendo B igual a 15 militeslas. Determina el valor de E tal que un electrón de 750 electronvoltios trasladándose a lo largo del eje positivo X no se desvíe. Ahí está la cosa. Nosotros no queremos que se desvíe y por lo tanto, según la ecuación del selector de velocidades que estábamos trabajando hace un momento, vimos que la velocidad que debe tener para no desviarse está dada por la relación entre el campo eléctrico y el campo magnético, ¿verdad? Sin embargo, nosotros no tenemos la rapidez de ese electrón, simplemente tenemos la energía. Tiene una energía de 750 electronvoltios. Pero como ya vimos, al ser un electrón, y como dijimos, no importa el tipo de carga, siempre que tenga esa velocidad va a atravesar. Entonces podemos utilizar la ecuación de la energía, de energía cinética del electrón. La energía cinética se calcula como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero la energía tiene que estar en joules para poder utilizar esta ecuación. Por lo tanto, necesito hacer una conversión. 750 electronvoltios multiplicado, ahora sí vamos a hacer la conversión como Dios manda. Y dijimos que un electronvoltio es equivalente a 1.602 por 10 a la menos 19 joules. Con eso vamos a tener el valor de la energía en joules. 750 multiplicado por 1.602 por 10 a la menos 19. Y entonces tenemos que tiene una energía de 1.215, no, 215 por 10 a la menos 16 joules. Entonces, de esta ecuación yo sé que la rapidez estaría dada por 2 veces la energía cinética dividido la masa y raíz cuadrada.
Para este caso particular, como estamos hablando de un electrón, pues la energía ya la tenemos, 1.215 por 10 a la menos 16 joules. Esto dividido entre el valor de la masa y la masa del electrón, por supuesto. Entonces esto es 9.109 por 10 a la menos 31 kilogramos. Determinemos cuál es el valor de esta rapidez. Aquí me quedaría entonces la raíz cuadrada de 2 por 1.200, pues pongamos que es mi respuesta. Mi respuesta dividido 9.109 por 10 a la menos 31. Si todo está bien, ya tengo el valor de la rapidez, una rapidez muy grande. 16.24 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Ahí tenemos entonces la rapidez con la que esa partícula debe moverse en ese selector de velocidad. Como el problema lo que quiere es que determinemos el valor de E, ¿sí? El valor de E, entonces ya simplemente utilizamos la ecuación del selector de velocidad. Como la rapidez está dada por el campo eléctrico dividido el campo magnético, entonces el campo eléctrico sería la rapidez multiplicada por el campo magnético. De esto entonces el campo eléctrico sería la rapidez, que es el 16.24 por 10 a la 6 metros sobre segundo por el valor o la magnitud del campo magnético, 15 militeslas. Entonces aquí me queda 15 militeslas. Debido a que Tesla es Newton sobre metro segundo Coulomb, entonces la respuesta de esto va a estar dada en Newton's Coulomb, ¿verdad? Entonces aquí me va a quedar la respuesta que tengo por los 15 por 10 a la menos 3. Esto sería de 243.631.14 newtons coulombs o voltios metro. Cualquiera de las unidades es correcta, recuérdense. Entonces podría poner 243.63 kilovoltios sobre metro. Y este debería ser entonces el valor del campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico, de tal manera que ese electrón que atraviesa esos valores de campo eléctrico y campo magnético tenga una energía de 750 electronvoltios al moverse sin desviarse. Con eso entonces terminamos nuestra clase del día de hoy. Espero que hayan aprendido cosas nuevas, cosas interesantes. Siempre es importante aprender un poquito más. Y nos miraremos entonces en nuestra siguiente sesión. Que tengan un buen día, cuídense mucho y que estén bien. Audio Jungle.